Muy buenas tardes. Agradezco a cada uno de ustedes por haber asistido. También agradezco a la Sociedad Chilena de Filosofía y a Rafael que está dirigiendo esta mesa. La ponencia que les voy a presentar en breve se denomina La noción de mal en Las brujas de uniforme, que es un poemario de Armando Uribe Ase. Lo que pretende esta investigación es eh, dar a conocer un doble juego relacionado con la literatura y la filosofía. Por un lado, notar que la poesía de Armando Uribe puede desplegar algunas eh, fuerzas o potencias que se pueden interpretar filosóficamente y que se relacionan con el concepto de mal bajo un sentido no convencional o no asociado a la tradición filosófica más reciente que interpreta el mal como un perjuicio, como un daño, eh, y a la vez dar a conocer algunos postulados planteados por otros filósofos y también sociólogos, como por ejemplo Jean Baudrillard, en torno al concepto de mal, visto no necesariamente desde una perspectiva meramente ética. Entonces, lo primero que les quiero comentar es que el texto de Uribe Arce, que es un poeta chileno, eh, que ha escrito bastantes ensayos políticos también, obras poéticas, ha dado muchas entrevistas, es una figura emblemática de nuestra cultura contemporánea, y específicamente el poema Las brujas de uniforme fue publicado por LOM Ediciones en el año 1988 y representa un extenso poema en el que figura la voz de un hablante que construye, describe y relata los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973. El golpe de Estado que derrocará al gobierno del presidente Salvador Allende, dando inicio así a un gobierno de facto de la Junta Militar. Este texto, de acuerdo a la crítica académica, por ejemplo, a la crítica académica que hizo en su momento Víctor Estivales, eh, en un artículo denominado Intertextualidad, parodia e ironía en la bruja de uniformes, se destacaría por el uso de recursos intertextuales en el que opera una estrategia que permite al hablante enunciador decir, reconstruir por medio del lenguaje los horrores de las situaciones vividas y de los motivos que impulsaron dicho fenómeno histórico. En otras palabras, por medio de la apropiación de un discurso referencial o ajeno, de la palabra de otros, se puede generar figuras que representarían de una manera paródica y que se burlarían de las estrategias de silenciamiento e invisibilización de los hechos implantados por la dictadura y que fueron anquilosadas en el grupo que padece esta situación. Entonces, el hablante genera diálogos en los que participan los miembros de la Junta Militar que generó el entramado estratégico, y el hablante solo puede decir aquello que ya ha sido dicho. Cualquier palabra que no está contenida en el discurso original reproducido, en esa grabación del golpe, solo es extensión de esta última, a través de comentarios, en algunos casos hay parafraseo, en resumidas cuentas hay una suerte de metatexto asociado. Por otro lado, cabe mencionar que Armando Uribe siempre ha sido estudiado por los especialistas de la literatura como uno de los autores, de los poetas que en la tradición literaria chilena más ha incurrido en, al menos en el género poético, en la hibridez textual, al usar
a veces mezclas de distintos géneros. Por ejemplo, Pedro Aldunate, en el año 2011, ha escrito un texto en la revista de la Universidad de Concepción, Acta Literaria, que ha salido publicado, que se denomina Persona en Apocalipsis Apócrifo, de Armando Uribe Arce. Y en ese caso, los juicios y los comentarios que se relacionan a la técnica literaria de Uribe Arce aluden principalmente al trabajo temático insistente que el poeta ha hecho en torno a la muerte. Bueno, y lo que ha propuesto Pedro Aldunate es que, de algún modo, se pueden estudiar los contenidos vertidos a través de sus poemarios, el tema de la aporética que existe en torno a la muerte. A través de la ficción poética, este autor podría ser considerado no solo poeta, sino también un histrión literario. La lectura así se organiza a partir de visualización del texto como escena de metalepsis del autor. Entonces, lo que indica Aldunate es que la poesía de Uribe Arce se define y caracteriza por la condición precaria de los sujetos en el contexto de la creación de un más allá. Eh, en otras palabras, no solamente existe una reproducción irónica, como lo mencionó el, el crítico, eh, el crítico anteriormente, sino que además, además de lo que indica la crítica inicial en torno a las características de uso de ironía, parodia e intertextualidad, lo que haría Uribe Arce es dar a conocer eh, una capacidad de emplazar el espacio de lo real o referencial, en este caso del evento político, a un escenario nuevo que tiene características de infierno, de purgatorio. Entonces, otorgaría la base a preguntas filosóficas antropológicas en torno al concepto de la muerte, del trance y, obviamente, del mal. Entonces, podemos ver que no hay una crítica muy prolífica o un estudio prolífico en torno a la obra de Uribe, de este poeta llamado Armando Uribe Arce, pero que al menos la que existe, por un lado, destaca el uso de, el humor, de la ironía, de la intertextualidad, porque entre paréntesis hay que recordar que el texto de Las Brujas de Uniforme es una sátira de una parte de Macbeth, la obra de Shakespeare, donde aparecen las brujas que preceden y que generan un complot a todos los eventos trágicos que acontecen en ese texto con Macbeth. En el caso de Uribe Arce, también habría, ¿cierto?, esos rasgos asociados con el mal y fundamentalmente con la muerte. El tema de la muerte ha sido trabajado de manera bastante consistente a través del tiempo por Pedro Aldunate, también en algunos artículos que ha escrito en la revista Atenea. Y me gustaría destacar algunos aspectos que son importantes. Por ejemplo, se destaca un prólogo que ha hecho a uno de sus poemas Armando Roa, quien señala que a veces en un mismo poema existe el Uribe sentencioso y admonitorio, que juega con el Uribe mordaz y coloquial, o bien con el Uribe más elegíaco y sombrío. Creo que pocos poetas chilenos contemporáneos han logrado amalgamar de manera más versátil las rupturas de la continuidad y la continuidad de las rupturas, el poema y el antipoema, estableciendo así un puente revitalizador de la tradición. Por lo tanto, habría un rebase, citando a Lunate, de la teoría de los géneros, y sería visible de manera evidente en la mayoría de sus textos poéticos. El que se presenta como a veces poeta, otras veces ensayista
y otras veces cronista también. Él informa de una manera bastante cruda los acontecimientos, eh, generando comentarios sobrios y breves respecto a sus juicios personales. Además, siempre genera una atmósfera vinculada a sus ideas del cielo y del infierno. Por otro lado, cabría mencionar que el concepto del mal también ha sido arduamente trabajado, pero ahora en términos filosóficos por distintas tradiciones. Como hemos visto, ha sido trabajado por Hannah Arendt cuando aborda el tema de la banalidad del mal. También ha sido trabajado bastante por Paul Ricoeur y por varios Rickertianos en torno al concepto del perjuicio y del daño. Sin embargo, también existiría otras vías para poder entender el mal en un sentido singular o distinto al que puede estar relacionado con lo específicamente ético. Si bien Uribe Arce lo primero que hace es emplazar e intercomunicar que se efectúa distintas acciones cruentas y malvadas a través de la política y que él siempre denunció en torno a la figura de Augusto Pinochet. También lo que hace es desplegar esas figuras casi con un aspecto sombrío y mítico relativas a la crueldad, a una crueldad que, de acuerdo a su perspectiva, sobrepasa la estupidez o sobrepasa la intención meramente humana, que cuando se presenta en la bruja de uniforme estos individuos malvados que hacen un complot, lo que él visualiza son fuerzas malignas que exceden lo meramente humano y que dejan una huella indeleble a través de la historia.